buenos días a todos. Una vez más, gracias por participar y asistir a este nuevo webinar que preparamos junto con nuestros amigos y distribuidores, la gente de Intelec, allí en México. Okay. Vamos a hablar sobre el videoportero hemisférico IP HD, el GDS 3710. Okay. Vamos a dar unas pequeñas indicaciones con respecto al eh, videoportero, ¿ok? Y bueno, eh, mientras vayan entrando más personas, pues se irán poco a poco poniendo al día con la presentación, ¿no? También vamos a compartir con los participantes la presentación del día de hoy. No se preocupen si no la consiguen, si no consiguen entrar con tiempo, ¿ok? Me indican que hay cierto ruido. Me indican por favor si ya se escucha un poco mejor. Ok, perfecto. Gracias a todos por el feedback. Entonces, bueno, nuevamente, bienvenidos a todos a este nuevo webinar. Ok, vamos a hablar sobre el GDS 3710, que es nuestro videoportero hemisférico IP HD. Ok, vamos a hablar un poco sobre las especificaciones del hardware, del software, cuáles son los escenarios de implementación y por último vamos a tener una pequeña sección de preguntas y respuestas. Ok, entonces vamos a dar inicio con la introducción del videoportero. El sistema de videoportero GDS 3710 es un videoportero HD hemisférico, ¿ok? Viene a ser el nuevo integrante del portafolio de Grandstream en lo que respecta a vigilancia y seguridad y control de acceso, ¿ok? Totalmente basado en IP con un lente hemisférico HD que viene a innovar, pues, aparte de innovar el portafolio de Grandstream como tal, es un producto que es innovador en el mercado, ¿ok? Incorpora la tecnología SIP, aparte el soporte de H264, ¿ok? En la parte de video vigilancia. Ideal para el monitoreo de video cercano, sin puntos ciegos, gracias al ángulo de visión que nos permite la lente, ¿ok? Que sería lo que conocemos como fish eye, ¿ok? La cámara es fish eye, lo que nos da pero muy poco más de 180 grados de visión, ¿ok? Vamos a ver las imágenes más adelante durante la presentación. Eh, Ofrece un rendimiento excepcional en todas las condiciones de iluminación, ¿ok? Igualmente posee una distribución de LEDs aquí justo debajo del teclado, al igual que un lector de tarjetas RFID, ¿ok? Un avanzado sensor de imágenes y algoritmos de imagen de última generación también. Protocolo SIP VoIP, líder en la industria para streaming de audio y video en 2 vías hacia teléfonos inteligentes y teléfonos SIP, ¿ok? El videoportero incluye 2 micrófonos aquí en la parte superior y una bocina, un altavoz aquí en la parte inferior, de manera entonces que podamos tener una conversación en 2 vías, ¿ok? Solo con respecto, 2 vías en voz y una vía en video, que es la que recibe el GDS y la transmite hacia los otros terminales, por supuesto. PoE integrado, ¿ok? Los LEDs que les había comentado, el altavoz HD también, el sensor de tarjetas RFID justo debajo del teclado, detector de movimiento, posee un software de detección de movimiento, ¿ok? Para interpretar esas acciones, interruptor de control de iluminación y mucho más, ¿ok? Entonces, eh, la descripción general del GDS 3710, como les había comentado, los 2 micrófonos en la parte superior, el lente del GDS de 2.8 milímetros con abertura de 180 grados o fish eye, ¿ok? Un arreglo de LEDs blancos justo en el teclado, por supuesto el teclado numérico, la tecla de campana,
¿ok? Y el speaker que viene embedido en el cuerpo del GDS, ¿ok? Justo debajo del teclado. Eh, Sensores o bueno, ranuras aquí para la fijación en paredes, ¿ok? Con protectores igualmente para que sea difícil de eh, descubrir cuáles son los orificios donde va instalados los tornillos para evitar manipulación o extracción del mismo, ¿ok? El back cover board, que sería la tarjeta que va en la parte posterior, ¿ok? Donde están las conexiones eléctricas y de sí, el portero IPS, sí, ok, todo incluido en un solo producto. Las dimensiones del producto, por supuesto, la altura, la profundidad y el ancho. Ok, un teclado digital con LEDs blancos integrados. El sensor RFID de 125 kHz EM4100 y una tarjeta y una llave que viene incluida, ok, en la caja del GDS. Audio full duplex con cancelamiento de eco avanzado. Supresión de ruido de fondo. Igualmente, ya les había comentado el PoE. En la parte posterior, en la tarjeta, en el back cover board, tiene dos entradas y dos salidas de alarma, ¿ok? También igualmente un conector RS485 y un conector Wigan, ¿ok? Para dispositivos externos o lectores RFID externos. Soporta el protocolo ZIP y VoIP y control de acceso, ¿ok? Y la operación del equipo se puede manejar entre menos 30 grados y 60 grados centígrados, ¿ok? Igualmente, nos ofrece una alta definición hemisférica, un lente hemisférico HD de 180 grados de altura por 150 grados de ancho, eh, eh, sensor de imagen de 2 megapíxeles, nos ofrece el protocolo H264 para el video, 3 flujos de video, ¿ok? 3 flujos de video, un flujo principal en 1080 en Full HD hacia un NVR, hacia un servidor de grabación, ¿ok? 720p o HD, ¿ok? Me informan que veo acá que se está cortando el audio. Me dicen si fue un problema momentáneo o si se mantiene. Si logran escucharme. Ok, todos escuchan reportar, es solo uno de los participantes. Ok, la alta definición hemisférica que nos ofrece el GDS 3710, ok, viene dado por un lente hemisférico HD de 180 grados de abertura por 150, ok. Nos ofrece un sensor de imagen de 2 megapíxeles, el protocolo H264 de video, ok. Los 3 flujos de video que ofrece el GDS 3710 1080p hacia un NVR, 720p hacia un videoteléfono y QVGA, perdón, para aplicaciones móviles. ¿Ok? El Wide Dynamic Range también nos ofrece la alta definición en el lente, los LEDs blancos integrados para una mejor iluminación del usuario, ¿ok? Y el LDT, que sería la corrección de distorsión de la lente, ¿ok? En el cuadro siguiente vemos del lado izquierdo el video hemisférico, ¿ok? Que nos ofrece la visión de 180 grados sin puntos ciegos prácticamente, ¿ok? Y del lado derecho vemos el LDC habilitado. Nos reduce un poco la abertura o la abertura de la imagen, perdón, pero nos ofrece una imagen más nítida a su vez, ¿ok? Un poco más centrada.
Entre las especificaciones del hardware del GDS 3710, en la parte de entrada y salida de audio tenemos un micrófono digital integrado con un alcance o una captación de voz de hasta 1.5 metros con cancelación de eco acústico, ¿ok? Avanzado. La salida de audio, el altavoz HD integrado con hasta 3 metros con un volumen aceptable, ¿ok? Para la parte tanto de exteriores como interiores. Entradas y salidas de alarma, como habíamos mencionado, 2 entradas y 2 salidas de alarma para sensores u otros dispositivos. Ok, las salidas de alarma pueden trabajar en circuito abierto, circuitos cerrados para activar cerraduras eléctricas, activar controles de iluminación u otros dispositivos para la salida de alarma. Ok. El teclado numérico de 12 botones más un botón de timbre capacitivo. Ok. Cada uno de ellos con iluminación individual. El lector RFID de 125 kHz, una tarjeta RFID y una llave o un llavero, mejor dicho, RFID incluidos en la caja del GDS 3710. La interfaz de expansión, sí, una salida y una entrada RS485 y Wigan, ok, que ya les había comentado para la entrada de lectores RFID externos, ok. Grabación antes y después de las alarmas, soporte de zonas ocultas, sí, soportamos hasta 4 zonas en el GDS, ok, grabación en lapsos de tiempo, interfaz de red, gigabit, ok, aquí faltó colocarle base 1000 autosensitiva, protección a prueba de agua y antivandálica, ok, las clases de protección IP66, que sería a prueba de polvo y a prueba de agua por entrada por alta presión, por ejemplo, eh, un chorro, una manguera que le arroje directamente agua al GDS, pues este lo podrá soportar según las pruebas que se hicieron en los laboratorios, ¿ok? Y la certificación IK09, ¿ok? Protección IK09 para vandalismos o antivandálica. Fuente de energía, PoE, ok, IEEE 802.3 AF, clase 3 o conexión también de 12 voltios. El adaptador de energía no está incluido en este caso en el GDS, ok. El peso bastante liviano, 0.6 kilogramos, 600 gramos solamente. Las dimensiones que ya las habíamos mencionado. En la temperatura, las condiciones de trabajo, temperatura, humedad, intemperie desde menos 30 hasta 60 grados centígrados en funcionamiento, en almacenamiento desde menos 35 a 60 y la humedad relativa desde 10 hasta 90%. Entonces tenemos aquí también, os mostramos ahora la lista de accesorios disponibles que vende Grandstream para el GDS 3710, ¿ok? El principal que vemos acá es el lector RFID, ¿ok? Que viene con conector USB para el uso en la PC, de manera que podamos registrar las tarjetas RFID al GDS Manager, del cual vamos a hablar un poco más adelante, ¿ok? Viene también el llavero, ¿ok? El key fob, el llavero RFID, ¿ok? Viene un paquete con 400 piezas, ¿ok? Las tarjetas RFID de 125 kHz también, al igual que el llavero azul, también un total de 400 piezas que vienen en el paquete. Y el montaje de pared, ¿ok? Para el GDS, de manera que podamos entonces, embutirlo en la pared para una protección adicional, ¿ok? Para que no quede sobre la superficie de la pared. Entre las especificaciones del software, soporte SIP VoIP con una amplia interoperabilidad con la mayoría de dispositivos SIP y VoIP de terceros, ¿ok? Compresión de audio, de códecs de audio y de video, ¿ok? Nos ofrece el códec PCMU, el códec G722, que sería el audio en HD, inbound y out of bound de TMF,
¿ok? Los DTMF soportados en audio RFC 2833 y ZIP Info, y la cancelación de eco acústico avanzado. El envío de imágenes, podemos programar el envío de imágenes por eventos a servidores FTP o correos electrónicos. Incluye analíticas como detección de movimiento de hasta 8 áreas, ¿ok? Los protocolos de red, la mayoría que todos conocen, TCP, IP, UDP, SMTP, TFTP también, ¿ok? Calidad de servicio, QoS capa 2, ¿ok? Y capa 3 que están aún pendientes. Seguridad, control de acceso a nivel de usuario y administrador MD5 y MD5C basado en autenticación. Un archivo de configuración encriptado a 256 bits, AES, TLS, CRTP, 802.1X. Actualización y aprovisionamiento. La actualización del firmware del equipo lo podemos hacer vía TFTP, HTTP y HTTPS. ¿Ok? Podemos también utilizar el aprovisionamiento masivo utilizando TR069 pendiente. ¿Ok? Está todavía pendiente el uso del TR069 en el GDS. O también hacer un archivo de configuración encriptado. ¿Ok? Todo para mejorar la seguridad y que no nos manipulen la configuración del equipo. Entonces, continuamos con los escenarios de aplicación, ¿ok? El sistema de apertura de puertas. El GDS 3710 permite a los usuarios abrir o cerrar una puerta a través de los siguientes métodos. Tenemos 4. Colocar primeramente la colocación de tarjetas RFID frente al teclado del GDS, ¿ok? Ingresar un PIN unificado o único o una contraseña de usuario. Apertura de puertas desde un teléfono remoto conectado al GDS, ¿ok? Ya sea vía peer o punto a punto a través de una conexión netamente IP o a través de un servidor ZIP, ¿ok? En este caso puede ser un UCM, ¿ok? Apertura de puertas a través de doble autenticación, que sería el PIN más la tarjeta RFID, ¿ok? Llamada IP directa, que les había comentado, una IP estática sin servidor. Esto, por ejemplo, un escenario de aplicación sería una casa familiar, ¿ok? No necesariamente con bajo presupuesto, sino para darles una solución más sencilla, más simple, ¿ok? Tendríamos el GDS en el portón, en la puerta, y tendríamos un teléfono de video, un un GXB 3275, como el que vemos en la imagen, ¿ok? Y simplemente hacemos una conexión punto a punto entre ellos a través de sus IPs estáticas, ¿ok? De manera entonces que cuando llegue alguien a la puerta, toque el botón de la campana o produzca una llamada y la gente pueda visualizarlo en el 3275 dentro de casa, ¿ok? También podemos utilizar un PIN local o remoto para abrir la puerta desde el propio GDS. Sí, Marcos, necesitan un router para darle sus IPs, por supuesto. ¿Ok? PIN local o remoto para abrir la puerta, tarjetas RFID o llaves. ¿Ok? También para los miembros de la familia, por supuesto. ¿Ok? También podremos almacenar las imágenes en una tarjeta SD desde el GXB 3275, ¿ok? Mediante la aplicación FTP del teléfono. O podemos colocarlo a que grabe en un GBR 3550 o 3552, lo que nos da una vigilancia completa. Arnoldo nos pregunta, ¿el teléfono puede estar fuera de la LAN? Sí, el teléfono podría estar en una localidad diferente. Por ejemplo, si tienes una casa en la playa y tú estás en tu casa en el DF, por ejemplo, eh, simplemente haces el reenvío de puertos respectivos eh, y los comunicas a través de las IPs públicas, ¿ok? En este caso tendrías que tener o una IP pública estática, fija, o trabajar con algún DNS, algún proveedor de DNS como NoIP o DIN DNS, por ejemplo. Sistemas de videovigilancia, ¿ok? En conjunto con los teléfonos de video de Grandstream, los Softon y los NVR, el GDS 3710 nos da una poderosa solución de grabación y monitoreo
por supuesto, a través de los GBR, como vemos aquí, el 3552 del lado izquierdo y el 3550 del lado derecho, e inclusive también a través de nuestro BMS gratuito, el GSUS Pro, ¿ok? También nos da la facilidad para utilizarlo con el protocolo ONBIF, ¿ok? Cualquier BMS que soporte ONBIF, podemos añadir nuestro BMS a esta plataforma, y un API HTTP para integración con aplicaciones de terceros y otros sistemas de videovigilancia que viene ya dentro de poco, ¿ok? Todavía está pendiente. Juan Muñoz nos pregunta, ¿con cel o tablet? Sí, puede ser con un celular, con un softphone, ¿ok? Allí sí ya tendrías que utilizar eh, el GS Wave, ¿ok? Allí vas a requerir un servidor zip o una PBX para hacer esa comunicación con el softphone en la celular o en la tableta, ¿ok? Una llamada IP directa, una IP estática sin servidor zip, ¿ok? Simplemente tenemos el GDS 3710, un switch PoE que nos alimenta el videoportero y también nos alimenta el 3275. Entonces simplemente hacemos una comunicación peer entre ellos, ¿ok? Si estuviéramos en el escenario que está en la misma casa, ¿ok? Entonces simplemente colocamos en el GDS cuál va a ser el número al que se va a llamar cuando la tecla de campana sea presionada. En este caso colocamos la dirección IP de nuestro teléfono, ¿ok? Definimos cuál es el PIN remoto para abrir la puerta, ¿ok? Y el PIN local también para abrir la puerta. Y en el GDS simplemente nosotros recibimos nuestra llamada en video y vemos quién está allí en la puerta. Y podemos programar, ¿ok? En el GDS para que entonces envíe el DTMF o el PIN remoto para abrir la puerta, de manera entonces que sea a través de un botón y no se vea la contraseña, eso por medidas de seguridad, por supuesto. Nosotros lo vamos a configurar acá en el 3275 y en la pantalla del 3275 nos va a salir una opción que vemos acá que dice Open Door y simplemente él va a enviar los DTMF que configuramos acá, en este caso 1234 numeral, y nosotros por seguridad, pues por supuesto el 3275 no va a exhibir el código de apertura de la puerta o del GDS, ¿ok? Igualmente podemos hacerlo desde un teléfono XP o de la serie XP 21XX. En este caso vemos acá el 2140, ¿ok? Recordemos que los teléfonos de la serie 21, 2135, 2130, 2140, 60, 2170, no son teléfonos de video. Sin embargo, son teléfonos a color y que soportan imágenes JPG, en formato JPG, por lo que enviando los encabezados correctos, el GDS puede enviar un cuadro por segundo, una imagen o un video, entre comillas, de un cuadro por segundo al 2140, en este caso, de manera entonces que podamos ver una secuencia de imágenes de la persona que está en la puerta, por decirlo de una manera, y podamos entonces también abrir la puerta desde nuestro 2140. Del mismo modo que lo hacemos con el 3275, tenemos una opción para configurar este botón que dice Open Door, ¿ok? En el menú web de los 21, y allí configuramos nuestra contraseña para abrir la puerta a través del GDS. El otro escenario de aplicación, ¿ok? Sería utilizando los UCM o la PBX UCM 6XXX, puede ser 6102, 6104, o la serie 6202, 6204, 6208, ¿ok? De manera entonces que podamos comunicarnos prácticamente sin límites, ¿ok? Desde nuestro softphone de manera remota o a través de teléfonos IP, igualmente de manera remota o de manera local si las extensiones están en la misma red. Ok, recordemos que el GDS soporta el protocolo SIP,
por lo que podemos configurar podemos configurar nuestro GDS como una extensión zip más de nuestro UCM. ¿Ok? Tipos de alarma. El GDS 3710 soporta varios tipos de alarmas que incluyen alarma de rehén, que es cuando la contraseña para un rehén es ingresada en el teclado del GDS. Las acciones programadas para esta alarma serán realizadas. Igualmente tenemos una alarma antirrobo, de manera que cuando el GDS se remueva de su soporte, las acciones programadas para esta alarma sean realizadas. Alarma de ingreso de datos inválidos, ¿ok? Igualmente, si los usuarios ingresan datos inválidos en el teclado del GDS más de 5 veces, las acciones programadas para esta alarma serán realizadas. Entre estas acciones tenemos el envío de las imágenes a un servidor FTP, grabación de la imagen, el envío de capturas de pantalla o capturas, fotografías de la persona que está allí a un correo electrónico en tiempo real, ¿ok? De manera entonces que podamos tener esa información al momento que ocurren esos eventos, ¿ok? También tenemos la detección de movimiento, de manera que los usuarios puedan configurar las alarmas tras alguna detección de movimiento y establecer el horario de las acciones que se activarán cuando se detecte un objeto en el área seleccionada. Como les mencioné anteriormente, el videoportero, el GDS 3710, soporta hasta 8 regiones de detección de movimiento, en la cual podemos configurar la sensibilidad del mismo. ¿Ok? Y allí mismo entonces seleccionamos cuáles son las acciones para cuando se produzca un evento de ese tipo. ¿Ok? Entradas de alarma. También los usuarios pueden conectar dispositivos tales como sensor infrarrojo, sensor de apertura de puertas o ventanas, ¿ok? Sensor OC, entre otros, para disparar una alarma que una vez la alarma sea detectada, el GDS aplicará las acciones de alarma configuradas previamente. Como les decía, enviar un email de notificación, enviar a un servidor FTP una imagen capturada en el momento de la activación de la alarma, también puede comenzar a grabar en el momento hacia un NVR, ¿ok? Entre otros. La salida de alarma, se puede configurar acciones de alarma para activar dispositivos conectados a esas salidas de alarma del GDS en un horario específico establecido previamente. Entonces, el GDS soporta una salida de alarma más una salida para apertura de puerta. La salida de alarma puede ser un bloqueador de puertas, una iluminación, una que se prende o una sirena para un aviso sonoro. Omar Augusto nos pregunta, ¿todo se configura con el web server o aplicación? Sí, todo esto se configura, por supuesto, luego que conectas las entradas y las salidas de alarma, lo puedes configurar todo a través de la web de configuración que viene en el GDS, simplemente entrando a la IP del GDS desde tu navegador favorito, ¿ok? Y aquí una visión general de las aplicaciones, ¿ok? Sería un escenario más completo, ¿ok? En el que tenemos el GDS como una extensión zip del UCM con sus entradas y salidas de alarmas conectadas, ¿ok? Alimentado vía PoE desde un switch, ¿ok? Y también conectado a un GBR 3550 o 3552 para la grabación y también conectado al GDS Manager para el control de acceso, ¿ok? De manera entonces que tengamos toda una solución allí para que se comunique con otras extensiones zip en tiempo real, para darle control de acceso, para aperturar la puerta desde un 3275, desde un 2170, o igualmente desde el GS Wave de manera remota, ¿ok? Ya que nuestro GS Wave en Android y en iPhone ya soportan video, ¿ok? Y el GDS Manager para realizar las analíticas correspondientes al de acceso, ¿ok? Eh, por último, ¿ok? Tenemos, perdón, el software de administración GDS Manager. El GDS Manager es un software con una arquitectura cliente-servidor, ¿ok? Es un software administrativo hecho para el GDS 3710.
el cual provee gestión de tarjetas RFID, reportes de control de acceso básicos, gestión de asistencia y más, en el cual podemos hacer gestión de grupos y usuarios de tarjetas RFID, buscador de configuración y gestión de dispositivos del GDS 3710. En el GDS Manager podemos buscar los GDS que estén conectados, los dispositivos GDS 3710 que estén conectados en nuestra red, ¿ok? De manera entonces que podamos visualizar, por ejemplo, en tiempo real, el video, el video de cada uno de los GDS, o entrar a su web de configuración también desde el GDS Manager, ¿ok? Podemos hacer o realizar gestión de registros, registro de dispositivos o cambios de configuración, video en tiempo real e intercomunicación desde el GDS Manager, que era lo que les decía, que podemos ver el video de nuestros 3710 allí en la interfaz del GDS Manager. Gestión de base de datos de asistencia, ¿ok? Respaldo y configuración de bases de datos del GDS 3710 y tarjetas RFID, y configuración del servidor GDS Record. También podemos, si no tenemos un GBR o un NBR, ¿ok? De Grandstream, podemos utilizar el servidor FTP que está incluido en el GDS Manager, ¿ok? Entonces, aquí vemos varias visuales de lo que sería la interfaz del GDS Manager. El cliente GDS Manager va a ver, por ejemplo, las personas que estén allí con que estén configuradas allí con su número de tarjeta RFID, cuál es el número SIP en el caso de que tengan una extensión o estén enlazados a través de una extensión, cuál es el grupo al que pertenecen, y los datos básicos de la persona, nombre, el número, el index de esa persona, y a qué grupo o a qué departamento pertenece, ¿ok? Y la parte del servidor GDS Manager, donde habilitamos entonces desde qué IP o a qué IP vamos a poder entrar al GDS Manager y a qué puerto, ¿ok? Y también nuestro servidor de grabación, ¿ok? Tenemos la herramienta GDS Discovery, ¿ok? Que detecta o busca, como les había comentado, los GDS 3710 que estén disponibles y conectados a la misma red para luego ser añadidos al mismo, ¿ok? Entonces aquí vemos la información de nuestro GDS 3710, vemos que tenemos dos en nuestra red. En el caso cuando hicimos esta captura de pantalla, teníamos dos en nuestra red, cada uno con su dirección IP asignada, la versión de firmware de cada uno de ellos, la MAC, el puerto HTTP y el puerto para RTP o RTCP. ¿Ok? Entonces simplemente lo añadíamos, ¿ok? Seleccionamos nuestro GDS o ambos, ¿ok? Y podemos añadirlo, ¿ok? O simplemente hacemos doble clic sobre cada uno de ellos para acceder al menú web de configuración, ¿ok? El GDS Manager permite a usuarios configurar remotamente el GDS 3710 sin acceder a su interfaz web. También lo podemos configurar desde allí, ¿ok? Video en tiempo real, ¿ok? Podemos ver hasta 72 streams de video de diferentes GDS 3710, ¿ok? Podemos tener hasta 72 GDS 3710 en nuestra red, ¿ok? El usuario admin puede ver el video en tiempo real desde la interfaz del GDS Manager, como se ve acá. Es muy similar, quien conoce, por ejemplo, el G-Surf Pro de Grandstream, es bastante similar, ¿ok? En relación a la actualización del video de los GDS, ¿ok? Administración de miembros, perdón. Los usuarios pueden agregar miembros para tener una plataforma centralizada de administración de usuarios, ¿ok? De manera entonces que nosotros aquí colocamos simplemente el index se va generando automáticamente. Lo que hacemos es colocar los datos de la persona, cuál es el número de la tarjeta, ¿ok? Para eso tenemos el lector de las tarjetas externo, también con el lector de las tarjetas del GDS las podemos ir agregando, ¿ok? Y simplemente hacemos un control de gestión de acceso y un control de asistencia también. Grupos de administración, también se pueden agregar grupos para incluir miembros pertenecientes al mismo departamento.
Entonces, vamos a crear un grupo para, por ejemplo, la parte administrativa, un grupo para la gente de ventas, un grupo para la gente de soporte, etcétera, ¿ok? Para que lo vean así de esa manera, ¿ok? Bernardo nos pregunta, ¿se pueden monitorear varios GDS que se encuentran en diferentes puntos? Sí, siempre que estén conectados a la misma red, ¿ok? Información de la tarjeta RFID del usuario, ¿ok? Los usuarios pueden leer la información de la tarjeta RFID almacenada en el GDS 3710 o cargar una nueva configuración a través del GDS Manager. Entonces, de ese modo, podemos simplemente exportar, en el caso que tengamos la información almacenada en el GDS 3710, exportarla hacia el GDS Manager, ¿ok? Gestión de registros de cambio de configuración. El GDS Manager hace un registro de todas y cada una de las operaciones realizadas por los usuarios admin u otros usuarios. Estas operaciones incluyen cambio de fecha, cambio de hora, inicio de sesión, cierre de sesión, editar miembros o grupos, etcétera. ¿Ok? Entonces nos ofrece digamos, un log de todas las operaciones que se realizan a través del GDS Manager. ¿Ok? También tenemos un log o un registro de dispositivos, ¿ok? Que registrar todas las operaciones relacionadas con el GDS 3710, tales como ingreso o apertura de puertas por usuario vía tarjeta RFID, también llamadas, igualmente alarmas de detección de movimiento, también apertura de puertas a través de PIN, entre otros, ¿ok? Entonces, de este modo, vemos aquí que tenemos un log de cada uno de esos registros eh, que se generan en el 3710. ¿Ok? Jaime nos pregunta, ¿cuál es el equipo básico para implementar un control de una puerta con este equipo? Básicamente sería el 3710 y una computadora que te sirva, una PC, inclusive también, bueno, una laptop, pero tienes que, por supuesto, tener el servidor siempre corriendo allí, por lo que es mejor una PC, ¿ok? En la que puedas instalar el GDS Manager, ¿ok? Servidor FTP, GDS Record, ¿ok? El GDS Record ofrece la capacidad de recibir y almacenar capturas de imágenes o fotografías, por decirlo de cierto modo, desde el GDS 3710 hasta activarse una, por ejemplo, cuando se activa una detección de movimiento, una de las alarmas puede ser enviar una captura o una fotografía al servidor FTP y ese servidor FTP está en nuestro GDS o es el servidor del GDS, ¿ok? Por lo que entonces podemos almacenar allí esas instantáneas, por decirlo de cierto modo, ¿ok? Igualmente, no solo con la detección de movimiento, cualquier tema que se genere en el GDS que tenga esa acción va a realizar dicha funcionalidad. ¿Ok? También tenemos ¿ok? Lo que va a permitirnos administrar la asistencia de los usuarios de una manera fácil y centralizada, dando o quitando permisos de acceso durante turnos de trabajo, horarios extras, vacaciones, etcétera. ¿Ok? Desde el GDS Manager tenemos este control de asistencia de manera que si una persona por ejemplo, tiene un horario establecido desde las 8 hasta las 12, podemos darle, por ejemplo, una tolerancia de 30 minutos para que llegue tarde. Luego de ese horario, simplemente el acceso se le bloquea a la persona. Podemos configurar eso. Si está en vacaciones, podemos permitirle o no el acceso a la empresa. Se supone que no debe ir a trabajar porque está de vacaciones, por decirlo de cierto modo. ¿Ok? Entonces, también tenemos esa gestión allí en el GDS Manager. Respaldo y recuperación de base de datos, ¿ok? El GDS Manager soporta la función de respaldo y recuperación de manera que podamos guardar toda la configuración del manager, del GDS Manager, incluyendo los registros de administración y asistencia, ¿ok? También registros de cambio de configuración o registro de dispositivos, ¿ok? De manera que entonces, básicamente, ¿qué es esto? Es un backup de toda la información y toda la configuración de nuestro GDS Manager para mantenerlo al día, ¿ok? Para no perder ninguna información, ¿ok? Entonces, bueno, la parte de preguntas y respuestas creo que se ha ido dando durante la presentación. Sin embargo, si tienen alguna otra duda, pueden ir preguntando. Yo estoy aquí atento al chat, ¿ok?
Y por último, bueno, les dejo aquí nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube y Google Plus, ok, Grand Street Network Latinoamérica, en Twitter Grand Latam, ok, Grand Street Network Latinoamérica en las demás, y nuestra página de soporte, para que tengan alguna duda, necesiten alguna ayuda en la configuración de algún equipo o tengan dudas con respecto a las funcionalidades de los equipos, pueden aperturar un ticket en nuestro helpdesk, ok, simplemente copiando esta dirección https helpdesk.grandstream.com o entrando a la página de Grandstream en la pestaña de soporte, ok, o support en inglés, y entrando a la opción de helpdesk que nos muestra allí en el menú desplegable cuando nos paramos sobre la pestaña de soporte, ok. Entonces, para que tengan esa información allí. Jaime nos pregunta, ¿es necesario entonces instalar el software de administración o puede funcionar sin él para la apertura de una puerta? No, no es necesario simplemente para hacer o para realizar la apertura de la puerta, no es necesario instalar el GDS Manager, tú lo puedes configurar fácilmente desde el propio GDS 3710, ¿ok? Todo eso se configura a través del menú web del equipo. ¿Ok? Entonces, de nada, bueno, no queda más que agradecerles a todos por su participación, su asistencia, el tiempo que se tomaron para asistir a este nuevo webinar, ¿ok? Eh, eh, Quedamos atentos entonces a cualquier duda, comentario que nos dejen en nuestras redes sociales. Tenemos nuestro helpdesk para ayudarlos en la configuración de los equipos, ¿ok? Y bueno, para que se mantengan al tanto de los próximos webinars que estaremos impartiendo tanto del lado de Grandstream como también con la ayuda de nuestros amigos de Intelec. ¿Ok? Igualmente agradecer a César Vadillo de Intelec y a su equipo, ¿ok? Eh, por cuadrar, combinar este webinar del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y que tengan todos una feliz tarde. Hasta luego.